El rugido ensordecedor de los cielos finalmente cesó. Tras 40 días y 40 noches de una furia implacable, el mundo quedó sumido en un silencio abismal. Parecía que todo rastro de vida había sido borrado para siempre. Pero en medio de ese océano sin fin, una estructura de madera, la única arca de salvación, contenía el futuro de la creación. Y entonces Dios recordó a Noé, a su familia y a cada ser viviente que aguardaba en el vientre del arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la faz del abismo. No fue una brisa cualquiera, fue el soplo divino que comenzó a empujar las aguas turbulentas. Las fuentes del abismo profundo fueron cerradas y las ventanas de los cielos se detuvieron. La marea del juicio comenzó su lento y pacífico descenso. 150 días después del primer estallido, el descenso de las aguas se hizo evidente. Y ocurrió un evento trascendental. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, la inmensa estructura de madera del arca encalló. Ya no flotaba a la deriva, ahora descansaba firmemente sobre las cumbres rocosas y sagradas de los montes de Ararat. Los meses pasaron en una espera paciente. Las aguas continuaban su retirada, hasta que, en el primer día del 10º mes, un nuevo milagro apareció ante los ojos de Noé. Las cimas de las montañas circundantes comenzaron a ser visibles, emergiendo como islas de esperanza en un mundo transformado. 40 días después de ver las montañas, Noé abrió la ventana superior que había construido. Necesitaba saber si la tierra era habitable. Su primera prueba fue enviar al cuervo. Esta ave de plumaje oscuro y poderoso voló hacia la libertad, yendo de un lado a otro sobre las aguas que aún cubrían los valles bajos. El cuervo no regresó para descansar, sino que sobrevoló el mundo en transición, esperando el momento en que la tierra se secase por completo. Viendo que el cuervo no daba señales claras, Noé envió a la paloma, símbolo de paz y pureza. Pero la paloma, no encontrando dónde asentar la planta de su pie en medio de un mundo aún sumergido, regresó al arca. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo de nuevo con ternura en el arca. Aquí comienza un misterio divino. Noé no se apresuró. Movido por una paciencia santa, aguardó el tiempo perfecto de Dios. Esperó otros 7 días. El número 7, el sello divino que representa la perfección y el proceso completo de Dios. Al 7º día, Noé volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y ocurrió un milagro al atardecer. La paloma regresó, y en su pico traía una hoja de olivo fresca y verde, recién arrancada de un árbol que ya había cobrado vida bajo las aguas. Al ver la hoja de olivo, Noé entendió que las aguas se habían retirado de la tierra y que la vida vegetal estaba floreciendo de nuevo. Pero la paciencia divina aún no terminaba. Esperó aún otros 7 días. Por tercera vez envió la paloma, y esta vez ya no regresó más a él. La paloma había encontrado su hogar en el nuevo mundo. El año 601 de la vida de Noé trajo la redención total. En el primer día del primer mes, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó completamente seca. Entonces Dios habló a Noé, dándole la orden final: «Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los animales para que se reproduzcan y se multipliquen sobre la tierra». La pesada puerta del arca se abrió por primera vez en un año. Una luz solar brillante y pura inundó el interior, y una procesión de vida salió hacia un mundo completamente nuevo y transformado. Adán y Eva habían sido expulsados del Edén. Ahora Noé y su familia heredaban una tierra virgen para un nuevo comienzo. El primer acto de Noé en la tierra renovada fue la gratitud. Construyó un altar de piedra al Señor y ofreció sacrificios en agradecimiento por su salvación. Y el Señor olió el olor grato de la devoción genuina. Y el Señor dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Y Dios estableció su pacto eterno, garantizando que mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán. El caos había terminado, el orden divino estaba restaurado para siempre. Continúa apoyando este ministerio visual
y apóyanos para que llegue a más personas. Dios te bendiga.